Meine sehr geehrten Damen und Herren, bienvenidos aquí en el Clúster de Excelencia. Mi nombre es Rebecca Schmidt, yo soy directora de este clúster y quiero dar la bienvenida ahora brevemente a todos y sobre todo a la magistrada Lucy Bermúdez, al cónsul general. Y por favor, tengan en cuenta algunos aspectos técnicos. Los que usan auriculares, ustedes tienen dos canales para la traducción, la interpretación al español o al alemán respectivamente. Cuando hablamos en alemán, ustedes pueden escuchar el español en el canal 2. Y cuando se habla en español, pueden escuchar la traducción al alemán en el canal 1. O sea, canal 1 para alemán, canal 2 para español. Y ahora, por favor, quiero dar la bienvenida al vicepresidente, el señor Dick, el vicepresidente para Asuntos Internacionales. Nos alegramos mucho de que esté aquí hoy para dirigirnos sus palabras de saludo. Sehr geehrter Herr Generalkonsul. Cónsul General Bickenbach-Hill, magistrada Bermúdez, señor Günther, colegas, estudiantes, invitados. En nombre del presidio, me alegro mucho poder darles la más cordial bienvenida aquí en la Universidad de Goethe. Es un gran honor, magistrada, poder contar con su presencia para esta charla esta noche. Frankfurt es una de las ciudades más internacionales en Alemania. Es una ciudad del intercambio económico, cultural e intelectual. La Universidad Goethe se entiende como foro para el diálogo científico internacional. Fomentar las cooperaciones en el área de la investigación es un objetivo estratégico para nosotros. Y desde hace varios años ya, nosotros profundizamos el intercambio entre científicos y científicas de derecho colombianos y miembros de la Universidad Goethe. Este año recién firmamos un acuerdo de cooperación entre la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario de Bogotá y el Clúster de Excelencia la Formación de Ordenamientos Normativos. Así, queremos investigar los procesos de transición de conflictos bélicos a estructuras democráticas y también la investigación de regímenes de justicia transicional. Parece más importante que nunca en estos tiempos de cambios sociales. En la universidad podemos plantear preguntas por los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y en ese contexto, la Universidad Goethe se alegra mucho de la estadía como profesora invitada de la señora Bermúdez en nuestra universidad. Nosotros esperamos poder profundizar así el intercambio académico y la transferencia de conocimiento. Quiero agradecer al Clúster de Excelencia, la formación de ordenamientos normativos, la organización de esta charla y también la organización de la estadía de investigación de la señora Bermúdez. Profesor Günther, muchas gracias. Usted ha impulsado el intercambio con nuestros socios colombianos y recientemente fue nombrado profesor honorario de la Facultad de Derecho en la Universidad del Rosario. Muchas felicidades. Lucy Janet Bermúdez es magistrada del Consejo de Estado en Colombia. Dirigió varios procesos muy importantes en el marco del proceso de paz en Colombia. Antes desempeñó el cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación y cojuez en el Consejo Nacional Electoral.
También redactó artículos sobre cuestiones acerca del derecho electoral colombiano y yo me alegro esta noche escuchar más de sus ideas y pensamientos acerca del proceso de paz. Me alegro mucho poder contar con su presencia, sobre todo porque es su primera estadía como profesora de intercambio, profesora invitada. Muchas gracias, señora Bermúdez, por estar aquí esta noche y bienvenida otra vez en la Universidad Goethe. Espero que disfrute mucho de su estancia en Frankfurt y espero que todos tengamos una noche muy amena. Muchas gracias. Y ahora quiero dar la palabra al Cónsul General de Colombia. Buenos días, noches, que digo. Básicamente agradecerle a la magistrada por venir y acompañarnos y hablar de un tema tan importante como ha sido el proceso de paz en Colombia. Y muchas gracias a la universidad por invitar a colombianos a contar nuestras historias y dar la oportunidad de que nos conozcan más en Alemania, donde he visto que hay mucho interés por Colombia y somos bastante queridos. Y muchas gracias al público por venir a acompañarnos y conocer un poco más de Colombia, y a los colombianos que están aquí, pues, a conocer un poco más de su patria. Muchas gracias. Señor vicepresidente, señor cónsul general, señora Bermúdez, señoras y señores, junto con Gana Foz, mi coponente, que lamentablemente hoy no puede estar aquí, y la señora Schmidt, que ya conocen, les doy la más cordial bienvenida en nombre del clúster de excelencia en la formación de ordenamientos normativos. Y me alegro mucho de comprobar que haya una asistencia tan numerosa así a mediados de semana, y con esto se confirma una impresión que yo ya tuve en septiembre del año pasado, y es que el proceso de paz en Colombia es el final de ese conflicto que tantas víctimas ha costado y que ahora ha desembocado en un proceso de paz, despierta gran interés en Alemania. Somos muy afortunados al poder contar con un ponente de tanto prestigio para entablar este intercambio sobre el proceso de paz. Seguramente en la historia de Alemania hay una explicación de por qué tenemos tanto interés por los procesos de paz en otras partes del mundo y por qué nos atañe tanto cuando se consigue la transición hacia la paz. El ejemplo colombiano destaca especialmente porque se ha optado por una vía única, original, nueva, y este sistema de verdad, justicia y no repetición es un camino muy específico en Colombia que ha dado lugar a un procedimiento muy especial. El proceso de paz, como todos sabemos, tampoco está libre de riesgos y peligros, porque no todos están de acuerdo con este camino y sobre todo con la manera de tratarlo desde el punto de vista jurisdiccional. Algunos piensan que debería inscribirse dentro del ordenamiento jurídico ordinario y que no debería hacerse en ese procedimiento especial, lo cual por otra parte fue una condición para iniciar el proceso de paz. En mis viajes a Colombia yo he podido ver que a pesar de esos riesgos hay una parte muy importante de la población a favor de que el proceso de paz siga, y también aumenta
ese número entre los jóvenes, algo que me parece muy significativo, y quizás aquí exista una analogía con otros conflictos en otras partes del mundo que también nos preocupan enormemente, donde hay un proceso de transformación hacia regímenes más autoritarios o que transgreden las fronteras de la democracia. No sé, nosotros pensamos quizás en el Brexit, que no necesariamente es un conflicto bélico, lógicamente, pero sabemos que entre los jóvenes pues hay una opinión distinta que la mayoría que luego ha dado lugar a esa decisión. El Consejo de Estado, que en el fondo se corresponde con el Tribunal Constitucional que tenemos en Alemania, las competencias aquí coinciden más con el Tribunal Constitucional, tiene potestad y también tiene una justificación constitucional en defensa del proceso de paz. Este tribunal, en el que es magistrada la señora Bermúdez, ha tratado muchos de estos procesos y destaca mucho en lo que son los tribunales constitucionales latinoamericanos por su participación en este proceso de paz, como se ha destacado por parte del Instituto Max Planck, que ha publicado un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung sobre el proceso de paz en Colombia, explicando que es algo realmente muy singular, donde las constituciones se interpretan a favor de la defensa de los derechos humanos, lo cual luego también tiene un impacto sobre los derechos humanos en general a nivel global y un impacto también sobre otros países latinoamericanos, y especialmente el Consejo de Estado colombiano ha sido uno de los motores de este proceso. En este sentido es para mí y para todos nosotros un gran placer y un gran honor el tener con nosotros a una alta representante de este tribunal. Va a hablarnos de un aspecto muy específico y es la jurisdicción electoral, algo que quizás no sea lo primero en lo que uno piense que tiene importancia en el proceso de paz, pero que sin embargo en este caso ha demostrado tener una importancia crucial para la transición. Y si todo va bien, permitirá la transición hacia una paz duradera. Ya les han presentado a nuestra ponente, la señora Bermúdez, no hace falta que lo repita, simplemente decir que me alegro enormemente de tenerla aquí y es poder escuchar su ponencia. Buenas noches para todos. Profesor Klaus Gunther, director del Instituto, señora Rebecca Schmidt, directora ejecutiva del Instituto, profesor Van Dijk, vicepresidente de la universidad, señor Christian Bickenbach, cónsul de Colombia, y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia, por su invitación. Es para mí un verdadero gusto, un verdadero honor dirigirme a todos ustedes para contarles un poco de lo que ya anunciaba el profesor Klaus Gunther, que tiene que ver con un proceso de paz dentro de nuestro país, de Colombia, ubicado en el extremo norte del continente sudamericano, en una posición estratégica geográficamente que permite que seamos y que sirvamos de canal de paso de todos los países centroamericanos, norteamericanos y por supuesto suramericanos, y que por lo tanto
con su conflicto interno, genera muchas expectativas para todo el continente, además de generar expectativa también a nivel mundial. Así, podría... ¿no funciona? No funciona. Sí. Podría resultar osado de mi parte referirme a las connotaciones básicas que se desprenden del concepto democracia ante este auditorio tan selecto, conocedor sin duda de su significación y alcances. No obstante ello, resulta necesario para esta conferencia, más allá de las connotaciones sustanciales que de la noción puedan colegirse, importa esta disertación la connotación instrumental de la democracia, ya que antes que nada se trata de una manera de canalizar los debates y discusiones que se suscitan en sociedad a fin de arribar a acuerdos del más variado contenido político. La democracia es entonces la forma de gobierno por la cual se ofrece un entramado de vías institucionales para la búsqueda de consensos que favorezcan el interés social, con total prescindencia de métodos que apelen a la violencia para la imposición de una determinada opción o postura. Es sin duda esa connotación instrumental del principio democrático, aquella que debe ser resaltada tras la firma en 2016 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como se llamó finalmente el acuerdo que se suscribió. Toda vez que lo que se persiguió fue cambiar la arena de la disputa entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en adelante FARC, por las iniciales, la sigla que representa este movimiento, como quiera que de la confrontación bélica se pasó al debate de las ideas y los argumentos. Y esa fue la finalidad de todo este largo proceso de conversaciones, de discusiones, en las que de parte y parte se plantearon discusiones de gran trascendencia para el país, y era pasar de la lucha con las armas a la lucha con las ideas, o a través de las ideas. En ese orden, la democracia aparece como el baluarte sobre el que se funda el régimen del posconflicto en nuestro país, en tanto escenario de reemplazo de la lucha armada vivida durante más de 50 años en Colombia, que dejó más de 8 millones de víctimas. Los actuales habitantes de Colombia, en su mayoría, siempre hemos vivido en esa etapa de conflicto interno. La mayoría, pues excepto los nacidos hace 1 y 2 años, la mayoría nacimos o hemos vivido toda nuestra vida soportando el conflicto armado entre las guerrillas, los disidentes, los insurgentes y el Estado. La salvaguarda, entonces, del principio democrático es un asunto que concierne a todos los estamentos judiciales y administrativos de la nación. Sin embargo, es un aspecto que compete en primera medida a la jurisdicción electoral, encargada de mantener las condiciones propicias para el desarrollo de las dinámicas proselitistas en las que la voluntad del electorado pueda verse expresada diáfanamente. En Colombia no existe una jurisdicción separada, autónoma en el tema electoral, sino que el control de los actos electorales hace parte de la tarea que le compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cuya cabeza se encuentra el Consejo de Estado, que está dividido en 5 secciones y una sala, ocupándose una de esas secciones, la quinta, de los temas electorales.
De allí que de cara al posconflicto y a la nueva materialidad que el acuerdo impone, el rol del juez electoral sea el de garante de los pactos y convenios atinentes a la apertura democrática en favor de los desmovilizados, o mejor, el defensor de los caminos con destino a la civilidad de quienes un día optaron por las armas para ser escuchados y que luego pasaron al plan de la discusión de las ideas, buscando asegurar un espacio dentro del campo de poder del Estado colombiano. Sin embargo, un acercamiento a este tema sería en absoluto incompleto si se dejaran de lado los antecedentes históricos que dieron origen a la guerra de guerrillas en nuestro país, que aunque encuentra su origen en acontecimientos sucedidos a lo largo del siglo XX, responden a una lógica de violencia que caracterizó la fundación de la República, circunstancia que hace aún más importante la firma del Acuerdo de La Habana, pues, y me refiero al Acuerdo de La Habana porque han de saber ustedes que fue en La Habana, Cuba, donde fundamentalmente se adelantaron todas las conversaciones durante varios años. En esas conversaciones, en ese acuerdo, se pretende pues acallar la época de los excesos en la que los estruendos de las balas y bombas silenciaron las ideas. Esa es la pretensión fundamental. Dicho ello, procedo a desarrollar la charla siguiendo para ello un plan. En este plan, el primer punto tiene que ver con la violencia como denominador común de la historia colombiana frente al como fuente catalizadora de las FARC. Ya. Sí. Sin pretender ser exhaustiva en la materia, el objetivo de este primer relato es contextualizar al auditorio acerca de la formación de ese movimiento guerrillero de las FARC y las vicisitudes que rodearon la firma del Acuerdo de Paz, que denotan fundamentalmente un trayecto farragoso e incluso en veces paradójico. Pues bien, si la llegada de los españoles a suelo americano tuvo lugar en 1492, el descubrimiento del territorio que se conoce hoy en día como República de Colombia tan solo lo fue 7 años después, es decir, en 1499, luego del arribo de Alonso de Ojeda a La Guajira, en el norte del país. Situación que supuso el contacto con pueblos indígenas cuya principal fuente económica era la agricultura y el mercadeo de sus productos. Comerciaban con sus sales de las altiplanicies, con el oro de los aluviones de los ríos, fundamentalmente de los ríos Magdalena y Cauca, que son 2 ríos importantes que cruzan nuestro territorio. La llegada entonces de los españoles, motivados por el deseo de oro y riqueza, implicó rápidamente el sometimiento de las comunidades indígenas, reflejado en la disminución de sus miembros. De una población que teníamos, según refieren los cronistas, de cerca de 5 millones, pasamos después del descubrimiento de la llegada de los españoles a una población de 1.200.000 personas. Es decir, se presentó una masacre de los nativos, de los indígenas que habitaban el territorio americano. La aspiración española de oro y riqueza pronto transmutó al interés de crear asentamientos urbanos en los que pudieran fungir como verdaderos señores, dueños, imponiendo a los indígenas el trabajo físico, lo que conllevó la fundación de ciudades y el establecimiento de una estructura institucional y gubernativa que dio origen al nuevo Reino de Granada, al mando de la Real Audiencia de Santa Fe, audiencia esta que concentraba todos los poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Frente a esto se presentaron las primeras instigaciones de independencia por allá por el año 1781 con la Revolución de los Comuneros, que se dio en el departamento de Santander, ubicado al norte del país. Allí se comenzó una sublevación originada fundamentalmente en el incremento de los impuestos que creaba la corona para todos los habitantes de América. Más allá de estas muestras de rebeldía, de la independencia de España se alcanzó con las revueltas del 20 de julio de 1810 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá. Proceso revolucionario que no obstante se extendió hasta el 7 de agosto de 1819, cuando el general del Ejército Patriótico Simón Bolívar puso punto final al movimiento de reconquista español en la batalla de Boyacá. La declaración de independencia entonces motivó la expedición de diversos textos constitucionales a lo largo del siglo XIX que pretendían necesariamente ofrecer una forma a la naciente república. Estos textos oscilaron entre la creación de un Estado federal y un Estado unitario. Así tenemos pues toda una serie de constituciones que se dieron a lo largo del siglo XIX, constituciones, algunas de corta duración, otras de aplicación en determinado territorio, hasta llegar a la Constitución de 1886, que fue realmente la Constitución que rigió durante más tiempo, toda vez que tuvo vigencia hasta julio de 1991, cuando se proclamó la Constitución del 91, fruto de una Asamblea Nacional Constituyente en la que participaron todos los actores políticos, inclusive quienes se acababan de desmovilizar entonces, que eran los del grupo armado insurgente M-19, que provenía pues de años atrás y que terminó su periplo insurgente en ese momento. Sin embargo, he de referirles que considero que hay dos hechos fundamentales en los que podemos estudiar y analizar el origen del surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con quienes se suscribió el acuerdo. El primero de ellos lo remito al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, el cual ocurrió el 9 de abril de 1948, cuando este personaje, que aspiraba a un líder liberal del Partido Liberal, que aspiraba a la presidencia de la República, fue asesinado en la ciudad de Bogotá, lo que produjo un gran alzamiento de todas las personas en Bogotá, pero también en casi todas las regiones del país, generándose una época de gran violencia, de gran turbulencia, de gran enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. Otro de los hechos que creo debe ser tenido en cuenta dentro de este estudio para saber cómo y por qué terminamos en un movimiento de esa fortaleza en Colombia, tiene que ver con la suscripción de un pacto que se hizo entonces entre liberales y conservadores para zanjar este problema, esta guerra que se venía presentando, este conflicto interno, y entonces se suscribió el Frente Nacional, el acuerdo del Frente Nacional, conforme al cual por 4 años gobernaría un presidente liberal, los 4 años siguientes gobernaría un presidente conservador, y así sucesivamente se irían alternando en
en el gobierno, en el dominio del poder en Colombia. Esos dos hechos creo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar los eventos más importantes en los que se puede originar las FARC. Al igual que ha de reconocer que este movimiento también surge en razón a todas las dificultades que existen, que han existido y que aún existen en mi país en cuanto a la diferente distribución de la riqueza a nivel interior. Analizados estos dos fenómenos, o por lo menos reseñados en razón de la brevedad del tiempo del que disponemos, he de contarles entonces cómo se fueron adelantando las conversaciones entre el gobierno y las FARC. En primera medida, he de resaltar que por voluntad del presidente de la República, para ese momento Juan Manuel Santos Calderón, el Acuerdo de La Habana, suscrito por los negociadores el 26 de septiembre de 2016, se inició por conversaciones que se adelantaron en La Habana, en Cuba, a instancias del entonces gobernante Fidel Castro. Allí el presidente de la República, en primer lugar, envió a uno de sus hermanos que tiene mayor disponibilidad de tiempo y mayor posibilidad de acercamiento con la cúpula de las FARC. Se adelantaron las conversaciones, se vinieron decantando varios temas en los que se convino que existía mayor dificultad y en los que tenía que haber acercamiento para que se suscribiera ese convenio. Fundamentalmente en ese convenio se establecieron 3 puntos y por eso hay 3 acuerdos. Se llaman el Acuerdo 1, el 2 y el 3. El primero tiene que ver con el tema agrario, con la redistribución de las tierras en Colombia, la reforma rural, la reforma agraria. El segundo con los temas políticos electorales, por cuanto es necesario que quienes se desmovilizan, dejan las armas, pues ahora tengan la posibilidad real y concreta de acceder al poder. Y el tercero, con la justicia especial para la paz, denominada JEP en Colombia, por las iniciales de las 3 palabras, Justicia Especial para la Paz, JEP, teniendo en cuenta que obviamente los desmovilizados iban a ser juzgados de alguna manera por una jurisdicción y que necesitaba esa jurisdicción una estructura propia, unas normas propias, una elección diferente para sus jueces con un perfil diferente que pudiera hacer el análisis de las conductas realizadas por los integrantes del grupo desmovilizado. Esto se fue adelantando con un tema transversal en toda la discusión y era el tema de género y de la población LGBTI, que tiene en nuestro país pues también adelanta una lucha que atraviesa todas las estructuras, que atraviesa todas las discusiones que se dan en razón a que hemos tenido épocas y actitudes de discriminación y de afectación a las mujeres y a la población LGBT. Así, se suscribió el acuerdo y el presidente de la República señaló que se iba. Der Präsident hat dann angekündigt, dass das ganze Projekt dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden würde. Dazu gab es dann ein Plebiszit am 2. Oktober 2016. Jeder
konnte da für oder gegen Kampagne machen. De paz en los términos que estaban allí señalados y por quienes no estaban de acuerdo que se suscribiera ese acuerdo tal como estaba. El presidente de la República decidió jugarse su prestigio político y someter a consideración del pueblo ese acuerdo. Sin embargo, los resultados no le favorecieron. Así, en la opción del no, salió triunfante, obtuvo un total de 6.424.385 votos respecto de la opción sí, que obtuvo el resultado de 6.363.989. En un estrecho final en el que la diferencia fue tan solo del 0.47%, resultado que mostraba ni más ni menos pues la polarización de la sociedad colombiana en relación con el desarrollo de los diálogos y las presuntas dádivas que habían sido otorgadas por parte del gobierno a las guerrillas de las FARC-EP. Dentro de este contexto, se presentó una demanda que pretendía dejar sin efectos esa decisión popular y se fundamentó principalmente en que algunos sectores, tanto de las iglesias católica como cristiana o protestante, iniciaron y adelantaron una campaña muy severa en contra de ese acuerdo, teniendo en cuenta que señalaban tenía un sesgo ideológico en cuanto al tema género que nos iba a llevar, y pues así lo señalaban, iba a llevar a que si se apoyaba el sí, la mayoría del pueblo colombiano iba a terminar siendo homosexual. Suena extraño, suena muy gracioso, pero era así y eso movió muchísimo algunos sectores. Pero igualmente señalaban que de ser aprobado el sí, íbamos a terminar como nuestros vecinos, la República de Venezuela, en la que se tiende pues hacia un gobierno de izquierda, país en el que en estos momentos se viven dificultades, grandes dificultades de tipo económico. Con base en eso, y en la confesión que hiciera uno de los directores de una de las campañas del no, se presentó la demanda. Esa demanda le correspondió a la sección quinta del Consejo de Estado y en este caso a esta magistrada. Allí se solicitaron una serie de medidas cautelares, como por ejemplo la suspensión de los efectos de esa decisión del pueblo. El Consejo de Estado no accedió a suspender esa determinación del pueblo, pero sí dispuso otra serie de medidas cautelares, como son las de ordenarle al Congreso, al Parlamento, que adelantara a través de lo que allí se denomina fast track, que es un procedimiento que se previó para que de manera muy rápida, muy ágil, fueran aprobados los actos legislativos, es decir, las reformas constitucionales y las leyes a fin de poder implementar todo lo que los acuerdos de paz requerían, porque pues los acuerdos tienen una parte teórica en la que se plantea lo que quieren una y otra parte, pero pues falta instrumentalizar esos acuerdos, lo que se logra a través de reformas de tipo constitucional o de tipo legal. Por otro lado, y aunque dentro de esas decisiones se ordenó que se adelantara este trámite,
el Congreso de la República, basado en esta decisión judicial, adelantó pues la refrendación de esos acuerdos que primero se señalaba que iba a ser adelantada directamente por el pueblo, pero bajo la comprensión que los miembros del Congreso de la República son elegidos por el pueblo, la refrendación se hizo allí y se hicieron ajustes que condujeron a que posteriormente, ya no en Cartagena, sino ahora en Bogotá, se suscribiera un nuevo acuerdo en el que se hicieron algunos ajustes para efectos de darle valor a el no que triunfó en ese plebiscito. Así, se acordó que la determinación solo podría predicarse en relación con los aspectos relativos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de llevarlo al bloque de constitucionalidad. Inicialmente se había señalado en el acuerdo que todo el acuerdo iba a ir al bloque de constitucionalidad, es decir, que iba a tener los mismos efectos, la misma fuerza de cualquier norma constitucional. Pero ya en este segundo se hizo la adecuación y solamente una parte de esos acuerdos tiene carácter constitucional. Lo demás tiene carácter legal, lo que facilita pues que se hagan los ajustes normativos a través del Congreso de la República y también del presidente de la República. Por otro lado, y aunque no se admitió la eliminación de la Justicia Especial para la Paz, prohijada por los promotores del no, se introdujo sí en el pacto la posibilidad de controvertir sus decisiones a través de la para nosotros acción de tutela, en España por ejemplo acción de amparo, que permite que de manera inmediata se pueda atacar una determinada decisión ante los jueces de la República. En este caso se estableció que esos jueces serían los mismos integrantes de la Justicia Especial para la Paz. Pero más allá de estos ajustes, la esencia del acuerdo se mantuvo en torno a los 3 puntos fundamentales que ya les señalaba: el de la reforma rural integral, el de la apertura democrática y el fin del conflicto, y el de la Justicia Especial para la Paz, con estos ajustes posteriores que llevan a afirmar que se reconoce el valor de la mayoría que votó por el no. En lo que se refiere a la reforma rural integral, y solo para hacer un paso muy breve por estos temas, el Pacto de La Habana propendió por la adjudicación equitativa de predios acompañada del establecimiento de programas complementarios que permitan la reactivación económica del campo y por consiguiente su desarrollo. Sabrán ustedes que Colombia es un país que antes era mayoritariamente rural, agrario, y que luego, con ocasión del conflicto precisamente, fue reduciendo esa posibilidad de producción agrícola, pecuaria, y por esa razón, hoy en día y luego de los acuerdos, lo que se pretende es incentivar mucho más ese trabajo agrícola, es hacer una mejor distribución de nuestras tierras entre los campesinos que se dedican precisamente a generar productos agrícolas que abastecen a todo nuestro país y también a otros países. En ese sentido, se propuso la creación de un fondo de tierras para la paz, al que se dice en el acuerdo, se le asignarán más de 3 millones de hectáreas para repartir entre el campesinado, las cuales tienen como fuente los diversos procesos de extinción de dominio que pueden ser adelantados por parte del Estado, porque muchas de esas tierras, en muchas de esas tierras los campesinos fueron desplazados por ese conflicto, el conflicto con las FARC,
pero también el conflicto con otra serie de actores como el EPL, como los paramilitares y con toda otra serie de actores armados que se dieron dentro del país. De otro lado, en punto de la apertura democrática, es decir, el acuerdo número 2, y al que pues me referiré con mayor precisión más adelante, debe resaltarse el compromiso de expedición de un estatuto de la oposición, dando de esta forma cumplimiento a un mandato constitucional que tenemos en nuestra Carta Política, y la realización de una reforma política y electoral que haga más equitativa la participación de la dinámica eleccionaria. Igualmente se estableció la creación de un partido político conformado por los miembros desmovilizados de la guerrilla. Los desmovilizados ese 1 de septiembre de 2017, ese 1 de septiembre de 2017, cuando ya se habían desmovilizado, ellos se reunieron y acudieron ante el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa, para que se les reconociera su personería jurídica. Allí se fundó el partido, y este partido, conservando las primeras letras de la antigua guerrilla, del nombre de la guerrilla, ahora pasó a llamarse, después de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ese es el nombre del partido político que se funda pues a partir de estos desmovilizados. A esos desmovilizados, a ese partido político, dentro del acuerdo y de los desarrollos del acuerdo, se les ha entregado 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Nosotros tenemos un sistema bicameral, entonces tenemos 5 miembros, 5 senadores y 5 representantes a la Cámara, que serían del partido FARC. Antes las FARC, hoy el FARC. Estos 5 y 5 irán en las elecciones de 2018, que pasaron en marzo de este año, y van hasta el 2026. En las siguientes elecciones nuevamente van a tener 5 y 5 para permitir que se vayan incorporando paulatinamente en todas las estructuras de poder y puedan, en efecto, cambiar las armas por los argumentos, por las ideas, por las palabras y por la discusión. Una vez que fue replanteado el acuerdo inicial, el primigenio, con los aportes indicados que no comportaron alteraciones de los basamentos, el gobierno y la guerrilla de las FARC lo suscribieron en una ceremonia que se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2016, como ya les señalaba, en el Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá. Este fue el que vino a reemplazar ese primer acuerdo que teníamos y que se había sometido a la voluntad popular sin que obtuviera la mayoría. Las renegociaciones no significaron, sin embargo, serenidad para el Pacto de La Habana. Pues lo cierto es que la discusión continuó ahora sobre la vigencia del procedimiento especial concebido para la implementación mediante actos legislativos, y así se profirió el primer acto legislativo, que es el acto legislativo número 1 de 2016. En nuestro país las reformas a la Constitución se hacen a través de actos legislativos. Y estos primeros actos legislativos, como ya les señalaba, se hicieron a través de un procedimiento muy rápido. Habitualmente, para reformar la Constitución necesitamos 8 debates, tardan al menos 2 años en su trámite. Con este procedimiento se hicieron modificaciones a la Constitución en 1 mes, en 2 meses, porque se adelantaban de manera muy ágil.
pero las repercusiones del plebiscito tampoco terminaron allí. Pues lo cierto es que los resultados, como ya les señalaba, fueron sometidos al juez electoral y al juez constitucional, generándose en el país toda una discusión a nivel de los estudiantes, de los abogados, de los profesores, sobre cuáles eran los límites de modificación constitucional que se podían dar, y por ello se presentaron varias demandas, tanto ante el Consejo de Estado como ante la Corte Constitucional. Pasando a la discusión que se dio entonces ante la Corte Constitucional, esta Corte declaró la aveniencia, que sí está de acuerdo, el texto del acto legislativo número 1 de 2017 con la Constitución. ¿Qué hizo ese acto legislativo número 1 de 2017? Adicionó unas disposiciones transitorias en la Constitución, estas relativas al sistema integral de verdad, justicia, reparación, no repetición, a las que hacía alusión en su intervención el profesor Klaus Gunther. Cuyo componente principal es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que les decía, en cuya cabeza recae la administración y desarrollo de los mecanismos de justicia transicional. De manera más reciente, ese alto tribunal estudió la constitucionalidad o no de la ley estatutaria que contiene el procedimiento regulador de las actuaciones de la Justicia Especial para la Paz, y declaró que ese manual, que ese código estaba de acuerdo con la Constitución del 91. Sin embargo, declaró inexequibles, es decir, sacó del ordenamiento jurídico algunas disposiciones como las que señalaban que también aplicaba este estatuto para quienes dentro del conflicto habían incurrido en delitos sexuales en los que estaban involucrados niños, adolescentes, menores de edad, y que pretendían incluirlos como propios del marco normal del conflicto armado. La Corte Constitucional señaló que no, que estos delitos no pueden ser considerados como propios del conflicto porque nada tienen que ver con la búsqueda del cambio político, social y económico dentro del país cuando quiera que ellos se cometan. De todo esto se decanta una idea. Y es que con anterioridad a la refrendación e implementación de los compromisos contenidos en el Pacto de La Habana, la labor del juez electoral se distinguió por preservar la probidad del ejercicio democrático, pues a través del plebiscito se adoptaron medidas correctivas que depuraron los efectos nocivos de la posverdad sobre el electorado a la manera de un guardián de la democracia, garantizando las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de campañas limpias, transparentes, lozanas. Eso es, digamos, la participación del juez electoral dentro de ese trámite en el que se estableció esa necesidad. Sin embargo, las actuaciones de la jurisdicción electoral no pueden detenerse allí y deben ser vistas en perspectiva, atendiendo los principales cambios normativos generados por la suscripción del Acuerdo de La Habana, compilados en el denominado capítulo de apertura democrática, que, como les señalaba, tiene que ver pues con más democracia, mejor democracia, democracia más limpia, más transparente, libre de las presiones de las armas, libre de las presiones también de las argumentaciones falsas o equívocas sobre un determinado movimiento, candidato o campaña en general.
El segundo punto tiene que ver con el rol del juez electoral. Espero pues haber puesto en contexto la situación de cómo llegamos a ese acuerdo tan sui generis en el mundo, en el que además se seguía dialogando día tras día, en momentos en que incluso no se había pactado un cese al fuego bilateral. Tuvimos momentos en los que la discusión tenía que seguir a pesar de los conflictos que se presentaban internamente, a pesar de muertos, de heridos, de secuestrados. Teníamos que seguir en las conversaciones para llegar a poner ese punto final que terminara precisamente con hechos como esos. Ese era el contexto. Ahora pasaré a señalar algunos aspectos relativos con el rol del juez electoral en el posconflicto, una función que oscila entre la catalización y la adaptabilidad. Pues bien, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC implicó el análisis y estudio de muchos temas, entre los cuales figuran la reforma rural integral, el cese al fuego, la participación en política, etcétera. Sin lugar a dudas, la apertura democrática para construir la paz se presenta como uno de los más importantes puntos en la agenda de negociaciones adelantada en La Habana, por cuanto el mantenimiento de la armonía y de la convivencia al interior de cualquier sociedad supone la existencia de canales institucionales que permitan la deliberación y discusión de ideas sin el empuñamiento de armas, como pudo señalarse antes. En este sentido, la democracia constituye un medio alternativo de opinión a través del cual se encauzan las resoluciones de las diferencias y de los conflictos en los diferentes estados. Ahora bien, el establecimiento de un ambiente democrático propicio para la consecución de la paz requiere no solo ampliar la democracia colombiana, sino al mismo tiempo cualificarla. Se señaló dentro del Acuerdo 2 que se trataba de tener más democracia, mejor democracia, democracia más inclusiva, más cualificada. En efecto, deben extenderse los escenarios de participación política más allá de los confines electorales, así como reconocer la calidad de sujetos políticos a quienes en el pasado no se consideraban parte de la sociedad civil, los desmovilizados. Estas consignas de ampliación y cualificación del principio democrático encuentran repercusiones en el ejercicio de los derechos electorales con perspectiva de género, ya que con la firma del acuerdo se amplifican las acciones afirmativas que permiten la materialización de una cierta equidad política entre las diferentes opciones sexuales. De igual manera, la pretendida adjetivación de la democracia en Colombia contenida en el acuerdo conlleva a repensar el sistema político imperante en nuestros días. En ese sentido, entonces, el rol del juez electoral en el contexto del posconflicto debe bifurcarse, ya que por un lado deberá no solo constituirse como fuente catalizadora de los mandatos que se desprenden del acuerdo en punto a la búsqueda del cumplimiento de preceptos que propenden por una democracia más igualitaria en perspectiva de género, sino que por otro debe adaptar su tarea a los nuevos preceptos normativos que, impulsados por el Pacto de Paz, modifican los parámetros mismos de su rol de control respecto de las actividades desarrolladas por los órganos electorales en el país. Ya les señalaba cómo dentro de nuestro país el tema electoral se maneja pues por un órgano administrativo que les mencioné,
que es el Consejo Nacional Electoral. La parte logística operativa la maneja la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien también tiene a cargo la guarda y conservación de todo el sistema de identificación de los colombianos y de los residentes en el país, y la autoridad judicial, que está integrada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para efectos de del control en elecciones populares, solamente lo hacen el Consejo de Estado a través de la sección quinta y los tribunales administrativos, no así los jueces unipersonales, bajo el entendido que las elecciones populares tienen una gran importancia, una gran responsabilidad, y por eso está a cargo de jueces colegiados. El juez electoral como garante del ejercicio de los derechos electorales desde la perspectiva de género. No es casualidad que la participación política de las mujeres haya sido tratada con especial ahínco en el texto acordado, ya que a pesar de los avances normativos tendientes a corregir la inequidad entre estas y sus pares masculinos, los obstáculos sociales e institucionales a los cuales deben hacer frente para el ejercicio de la participación política se encuentran todavía presentes. La reivindicación de los derechos políticos de las mujeres en el texto de La Habana no se explica solo en el hecho de que secularmente éstas han debido enfrentar mayores barreras para el ejercicio de la política, producto de las estructuras culturales e idiosincráticas de nuestros pueblos, sino además en consideración a los impactos desproporcionados de las guerras sobre las mismas. Y aquí pues bien vale la pena señalar cómo la mujer inclusive ha sido utilizada de manera literal como arma de guerra. Su cuerpo ha sido utilizado como arma de guerra, y eso se reconoce en los acuerdos de La Habana, y por eso tiene todo un efecto transversal dentro de los acuerdos. De allí que la principal función del juez electoral en el contexto del posconflicto se cierna a exigir el cumplimiento y aplicación de los postulados que en la materia establecen los acuerdos, como forma de materialización de esas medidas que en el seno del ordenamiento han contado con desarrollo constitucional, legal, y por consiguiente han sido objeto de tratamiento jurisprudencial, encontrando en el derecho pretor erigido por la sección quinta del Consejo de Estado, sección que ya les señalaba, especializada en asuntos electorales, una garantía para la realización de los mandatos positivos que se consagran en esos acuerdos. En lo que se refiere a la Constitución, diversas son las normas relativas a la equidad de género, por lo que podríamos considerar sin temor a equívocos que a la par de las constituciones económica, ecológica, democrática, existe en el seno de la Carta Política del 91 una constitución paritaria en lo que al género se refiere, en la que además de establecerse preceptos que irradian la totalidad del ordenamiento jurídico, se erigen prescripciones particulares en lo que a la materia electoral se refiere, al determinar, por ejemplo, que los partidos y movimientos políticos se orientarán por principios rectores de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género. O al señalar, por ejemplo, que en la conformación de todas los cargos de poder se debe tener en cuenta un criterio de equidad de género. Estos mandatos constitucionales han sido desarrollados por diversas leyes estatutarias, dentro de las cuales pues merece especial mención la 581 del año 2000, que es la denominada Ley de Cuotas, y que si bien puede resultar risible a los ojos del mundo, pues fue necesario establecerla como una acción afirmativa en la que se dispuso que en cualquier elección la lista debe estar conformada al menos por un 30% de mujeres.
Ese fue, hoy en día resulta pues extraño, pero fue un avance, fue una acción afirmativa para tratar de restablecernos los derechos a las mujeres. También contamos hoy con la ley 1475, en la que en los partidos políticos y movimientos políticos se obliga a que cada lista esté conformada por al menos un 30%. Pero con posterioridad a estas leyes se hizo una reforma constitucional que señala, en 2015, que señala que para el nombramiento debe haber equidad de género, razón por la cual algunas personas, entre ellas yo, consideramos que equidad de género no puede ser diferente a 50-50, porque es el único concepto posible que se puede tener en el tema equidad. El otro es cuota, y ya avanzamos, y creo que ya era hora de avanzar, además porque tenemos compromisos internacionales que nos obligan a que sean tenidos en cuenta una cuota equivalente de hombres y mujeres. En nuestro país tenemos otras formas de garantizar acciones afirmativas para garantizar también que todos los grupos poblacionales estén representados dentro del Congreso de la República, por ejemplo, para los afrodescendientes, para los indígenas, y consideramos que también en esos grupos poblacionales debe garantizarse la equidad de la participación de la mujer para efectos de que algún día se pueda romper el techo de cristal que todavía se observa y que impide que las mujeres tengan la total oportunidad de acceder a los cargos de alto poder. Llegan hasta determinados niveles y luego no pueden seguir subiendo porque no se han dado las condiciones. Entonces, dentro de los acuerdos de La Habana también se estudió, se trató, se consideró el tema de la equidad de género, y creo que debemos implementarlo también desde el ángulo del propio artículo 126 de nuestra Carta Política. En lo que respecta entonces a estas leyes de cuotas, debo señalar que implementan mecanismos para que las autoridades ofrezcan a la mujer la adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y órganos que conforman la estructura de poder del Estado, estableciendo, como ya les señalaba, una cuota inicialmente, pero que hoy en día pues debe progresar. En la actualidad, tengo que reconocer, y se reconoce nacional y espero que también internacionalmente, como es la primera vez que el gabinete del presidente de la República, que hoy en día es Iván Duque Márquez, está integrado por mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, que su reconocimiento a esa disposición constitucional se aviene con lo que venimos planteando desde años atrás, en señalar que no es una cuota, sino es equidad de género lo que señala nuestra Constitución. Tenemos ministras de justicia, tenemos ministra de Justicia, ministra del Interior, nunca habíamos tenido una mujer en el Ministerio del Interior, tenemos ministra de Transporte, de Trabajo, de Minas, de Educación, de Cultura y Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, y los demás gabinetes ocupados por hombres. También señalo que, apoyado en ese criterio normativo, el juez electoral ha podido sostener que el respeto de esa obligación no termina con la revocatoria de la inscripción de los candidatos con los que se pretenda cumplir con la cuota de género,
pues en todo caso las organizaciones políticas deben respetarlo, modificando en los plazos consignados la conformación de las listas. Ello por cuanto los movimientos y grupos políticos pretenden darle cumplimiento a esa cuota simplemente inscribiendo personas, mujeres, pero luego son retiradas cuando ya se van a adelantar las elecciones dentro del plazo que existe para hacer las modificaciones de las listas, o simplemente incluyendo mujeres que no son elegibles porque no cuentan, no han tenido la oportunidad de hacer una campaña digna en las que se les va a hacer un reconocimiento y van a poder salir adelante. Entonces, hemos señalado decisión tras decisión que se debe incluir mujeres que sean elegibles y que se deben dar las condiciones para que sean elegibles, no simplemente cumplir de poner aquí 3 mujeres y 7 hombres, hoy en día diríamos 5 mujeres, 5 hombres, sino que sean competitivas, que tengan la posibilidad real de acceder, generándole las condiciones para que ello pueda ocurrir. Partiendo pues de que esto no ha sido siempre de esta manera, que estas medidas afirmativas no siempre han dado resultado, las negociaciones entre el gobierno y las FARC estuvieron enmarcadas en estrategias, en consolidar unas estrategias que fueran realmente eficaces para la participación de las mujeres y de la comunidad LGBTI en el mundo político y social, aspectos que en los órganos de control judicial electoral resultan de gran importancia y son tenidos en cuenta al momento de tomar las decisiones correspondientes. De allí que la ampliación y cualificación del principio democrático como condición indispensable para la construcción de una paz estable y duradera penda en gran medida de la intervención oportuna y necesaria del juez electoral, quien debe velar, entre otras cosas, por los siguientes puntos fundamentales. El primero, la participación política de las mujeres, que no se limita a la pertenencia a un partido o movimiento político, pues los acuerdos de La Habana reconocen sin lugar a dudas y renglón tras renglón la importancia de los movimientos y organizaciones sociales conformados por ellas en el establecimiento de una sociedad más democrática, más aún cuando las mujeres somos el 51% de la población colombiana, es decir, somos mayoría. La salvaguarda de los escenarios de intervención democrática de las mujeres, pues el acuerdo conmina a la participación activa de las mujeres en la construcción del estatuto de la oposición, así como su contribución en la política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Y el tercero, la promoción de valores democráticos mediante la puesta en marcha de talleres de capacitación y campañas en medios de comunicación que hagan especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, como la población campesina, las mujeres, las minorías religiosas, los pueblos y comunidades étnicas y la población LGBTI. En tratándose de la cualificación de la democracia colombiana, en su perspectiva de género, el acuerdo establece acciones positivas que trascienden la herramienta tradicional de lo que les señalaba de las cuotas de participación, lo cual se desprende de la consagración de un mandato claro, consistente en el diseño diferencial de las garantías democráticas en favor del género femenino. Significa esto que la edificación de las acciones positivas en el contexto del acuerdo deberá partir del análisis de la situación y condición de las mujeres en contextos y particularidades, garantizando de esta forma el enfoque de género. En ese sentido, se tiene como ejemplo la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas como la salud, la educación, en relación con la cual se prescribe una obligación en cabeza del gobierno,
pues se señala que este debe adoptar medidas para facilitar la participación efectiva de las mujeres en este escenario, incluidas aquellas que permitan superar los obstáculos relacionados con sus labores de cuidado y reproducción. Por otra parte, también se fortalece y promueve la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y a los derechos de la mujer en el nivel local. En tratándose de la participación electoral de las mujeres, entonces se conmina al gobierno a desarrollar campañas de información, capacitación y pedagogía en favor de estas. Es decir, en que se generen las condiciones necesarias para que realmente las mujeres a nivel local puedan participar activamente, competitivamente en la conformación de los órganos legislativo, ejecutivo a nivel local. Pero esto solo se logrará si se implementan estas medidas, estas condiciones para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres. Finalmente, se erige una cláusula de competencia general en materia de género que permite el diseño y adopción de las medidas afirmativas necesarias que no se encuentren contempladas en el texto del acuerdo, que deberá ser utilizada por el juez electoral a la hora de resolver los cuestionamientos judiciales que susciten los asuntos puestos a su consideración. Sobre el tema de género, el juez electoral, en este caso la sección a la cual pertenezco, ha tomado en varias oportunidades decisiones que tienen que ver con el tema y en las cuales se ha anulado elecciones relacionadas con algunos partidos o movimientos políticos que no han respetado hasta hace un tiempo la cuota de género, sino simplemente que han llegado a la práctica que ya les señalaba, de que al final, hasta el último día, cuando se puede hacer alguna modificación en las listas, por ejemplo, para un consejo municipal, se cambia los nombres de las mujeres por nombres de hombres y son estos quienes se someten a la elección. Es decir, pretendiendo hacer un fraude a la participación de la mujer. La han mantenido allí todos los primeros tiempos para impedir que su lista sea tachada de ilegal, pero luego a la elección ya no llevan a las mujeres. Esto en cuanto al tema de género. Otro de los temas es el de los nuevos parámetros normativos para el ejercicio del control electoral. La firma e implementación del acuerdo de paz conlleva a un sinnúmero de reformas en el sistema electoral colombiano, las cuales tienden a propiciar una mayor participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático. Esas modificaciones se presentan como nuevos parámetros para el desarrollo de la función judicial que corresponde al juez de lo electoral. Este juez de lo electoral, como garante de la democracia, es un presupuesto indispensable para la terminación material, que no formal, del conflicto interno de las FARC. Ustedes comprenderán, y cómo no comprenderlo ustedes después de tanta historia, de tanta guerra, que una cosa es la firma misma del acuerdo y otra la concreción material de esa paz y que se convierta en realidad en una paz material, estable, duradera para nuestro país. Entre las reformas más importantes se tienen, en primer lugar, en relación con los partidos políticos, se alivianan, se aligeran las condiciones de constitución y conformación de partidos y movimientos, pues se desvincula la obtención y mantenimiento de la personería jurídica de esos partidos del requisito de superación del umbral establecido en la Constitución. Hasta antes de los acuerdos, para mantener la personería, en los partidos políticos se requería superar un umbral que se ha establecido. Hoy en día se ha flexibilizado precisamente para permitir la participación de los recién desmovilizados integrantes de la guerrilla de las FARC, hoy en día del FARC.
partido político. De otra parte, se propende por la creación de un sistema de adquisición de derechos en beneficio de los partidos, el cual otorgará privilegios a estos en relación directa con su desempeño electoral en niveles municipal, departamental, local y nacional. Asimismo, se busca el financiamiento equitativo de los partidos políticos al incrementar el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos y movimientos con representación en el Congreso. Hasta aquí la distribución venía dándose de acuerdo al número de votos que se obtuvieran en cada contienda electoral. Por último, el Acuerdo de La Habana consigna la creación de un régimen de transición que permite el tránsito de las FARC como protagonista de la guerra al FARC, el partido político, en aras de que la actividad proselitista reemplace la acción bélica de esa organización. Dentro de las imágenes que he pasado estaba un balígrafo que se llamó, y es como en una bala de fusil se hace la anotación precisamente y se convierte en un esfero y se hace la anotación de cómo la pretensión es la de pasar de disparar balas a disparar palabras, letras, a poder generarse una discusión. En ese sentido, el pacto consagró que una vez acabado el proceso de desmovilización, los plenipotenciarios de la guerrilla tenían el derecho a presentar el registro formal de su partido a instancias del Consejo Nacional Electoral, y su reconocimiento se producía, y en efecto se produjo, en igualdad de condiciones, debiendo esa agrupación respetar las reglas de conservación de la personería, salvo las atinentes a la acreditación de un número mínimo de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral hasta el 19 de julio del 2026, fecha última de aplicación del régimen de transición. Amparados en ese compromiso, los dirigentes de la antigua guerrilla, hoy partido político, elevaron solicitud de registro, se les reconoció, ya les señalaba, como fuerza alternativa revolucionaria del común, y hoy en día tienen representantes a la Cámara y tienen senadores de la República, debiendo señalar, eso sí, que no ha sido fácil su llegada allí, en razón a que, por ejemplo, uno de los integrantes de esa cúpula, el señor Jesús Santrich, no pudo posesionarse en razón a que se encuentra privado de la libertad, ya que los Estados Unidos de Norteamérica solicitaron su extradición en razón a que encuentran probable que siguió cometiendo delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes después de la suscripción del acuerdo de paz. Y el señor Iván Márquez, quien tampoco se ha posesionado, aduciendo que no están dadas las garantías para que él pueda acceder al Congreso, al Parlamento colombiano. Respecto de estas dos personas, se ha presentado demanda de pérdida de investidura, que se llama en nuestro país, y una de las causales es aquellas que se presenta cuando la persona no se posesiona dentro del término establecido por la propia Constitución. Aún el Consejo de Estado, que es la corporación encargada de tramitar estas acciones, no se ha pronunciado. Las demandas están en curso, se están tramitando. Hay intervención del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, del demandado a través de un abogado, y del solicitante correspondiente en cada una de estas situaciones. No obstante, debe manifestarse que aunque las modificaciones hechas en el acuerdo resultan fundamentales en la consolidación de canales institucionales que permiten encauzar las reivindicaciones sociales de las nacientes organizaciones
políticas producto de la desmovilización, estas prácticas no se muestran del todo novedosas si se atiende al devenir jurisprudencial mismo construido por la jurisdicción electoral en la materia. Caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica, que ocurrió en 2013. La Unión Patriótica era un partido político también de izquierda que fue víctima de una persecución no sabemos, pero a nivel internacional se señala que tiene que ver con persecución de órganos del Estado y fue exterminado. Como sus miembros, los miembros de ese partido político, entonces no pudieron participar, no obtuvieron el umbral requerido y por ello el Consejo Nacional Electoral les terminó su personería jurídica. Los miembros de este partido político demandaron y finalmente el Consejo de Estado, la sección quinta del Consejo de Estado, resolvió ordenarle al Consejo Nacional Electoral que le devolviera su personería en razón a que se hallaba demostrado perfectamente que su imposibilidad de obtener esos votos en las elecciones en las que habían participado estaba realmente relacionado con la práctica de exterminio que se había generado contra sus integrantes. Es así que en este camino ya el juez electoral viene adelantando la tarea desde hace un tiempo. Más allá de la alteración normativa suscitada por el Acuerdo de La Habana, debemos señalar que hay tareas que tienen que ver con las funciones y conformación de las autoridades electorales. En relación con esto, en aras de garantizar la independencia y autonomía de la organización electoral, se señaló en el Acuerdo 2 de La Habana que se crearía una misión electoral especial compuesta por 7 expertos, de los cuales 6 serían seleccionados por diferentes organizaciones académicas. Esa misión electoral realmente se conformó el 17 de enero de 2017, funcionó por cerca de 4 meses y en su seno pues se realizó el estudio correspondiente de nuestro sistema electoral, proponiéndose algunos cambios para este. Entre otros, por ejemplo, el del Estatuto de la Oposición Política, que si bien no desarrolló, sí señaló como de gran importancia, así como también algunas modificaciones al interior de esa organización electoral que ya les señalaba, que está integrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de la sección quinta. Cumplieron su tarea presentando ante el Gobierno Nacional y a su vez ante el Congreso de la República una propuesta para que fuéramos más hacia un modelo en el que se estableciera un Consejo Electoral, ya le cambiaban el nombre de Consejo Nacional Electoral por Consejo Electoral, que funcionara todas las funciones administrativas, las que tiene la Registraduría, más las que tiene el Consejo Nacional Electoral, e igualmente que se creara una Corte Electoral con unos tribunales electorales a nivel departamental que controlaran la constitucionalidad y la legalidad de los actos electorales. Sin embargo, estos vientos de reforma no se concretaron en cuanto a la arquitectura misma de la autoridad electoral. Sí se concretaron en el establecimiento de un estatuto de garantías a la oposición que hoy nos rige, que les establece unas condiciones
de mayor garantía para los partidos y movimientos políticos que se declaren en abierta oposición al partido o a los partidos de gobierno. Igualmente, existe la posibilidad de no afiliarse ni como oposición ni como partido de gobierno y mantener la independencia. Este estatuto me parece que es muy importante porque nuestro país, pues definitivamente depende de unas normas que estén positivizadas, y si bien desde el punto de vista jurisprudencial se viene trabajando para generar esas garantías, es muy importante que esas disposiciones estén, como hoy están, positivizadas en un estatuto, porque ello hace que sean exigibles durante todo el tiempo y durante cualquier parte de la actividad. En eso terminó la misión electoral especial, por las iniciales de su nombre. Ahora, en relación con la ampliación de la capacidad política de los movimientos y organizaciones sociales, creo que constituye uno de los puntos más relevantes en el panorama electoral esbozado por el acuerdo, ya que sobrepasa la regulación constitucional que tiene esta materia. Al respecto, unas disposiciones constitucionales, los artículos 107 y 108, disponen en relación con los movimientos y organizaciones sociales el derecho a manifestar y a hacerse parte en eventos políticos, así como la facultad para inscribir candidatos respectivamente. Más allá de las prerrogativas otorgadas en las normas, el acuerdo atribuye a las organizaciones y movimientos sociales la posibilidad de ejercer oposición política. Esto es muy importante desde mi punto de vista y de la discusión que se debe dar en un régimen democrático como el que tenemos. En ese sentido, se ordena la adopción de un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales sobre la base de los principios de acceso oportuno a la información, derecho de réplica, rectificación frente a declaraciones falsas y agraviantes del gobierno, asistencia legal, asistencia técnica para la creación de organizaciones y movimientos sociales, financiación estatal, apertura de instancias democráticas, garantía de acceso de las organizaciones y movimientos sociales a los espacios en las emisoras y en los canales institucionales, lo cual también resulta de gran importancia para difundir sus ideas, sus programas. En relación con el ejercicio de la oposición política, pues ya les señalaba que se hace un estatuto que está consagrado en la ley 1909 del 9 de julio de 2018, que en su mayoría pasó el estudio de constitucionalidad que adelantó la Corte Constitucional y por ello pues ya se encuentra vigente en su totalidad. El acuerdo también estableció la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política encargado de proteger la vida e integridad personal de quienes ejercen actividades proselitistas, tendiendo a evitar su estigmatización por causa de sus ideas u opiniones, lo que resulta en la actualidad del todo necesario, si se tiene en cuenta que, como de repente algunos de ustedes lo saben, en lo que va corrido de 2018, más de 123 líderes sociales han sido asesinados. Entonces es muy importante que se establezcan esas condiciones, esas garantías que las podamos implementar y reclamar del Estado constantemente para frenar esa ola de exterminio que se está dando y que resulta pues tan grave como la violencia que hemos tratado de superar a través de la firma de los acuerdos. Otro tema importante en ese acuerdo 2 es la flexibilización de las inhabilidades que pesan sobre los miembros de los desmovilizados, de los antes guerrilleros de las FARC, en razón a que han de saber ustedes que en Colombia
el tener una condena impide el acceso, una condena penal impide el acceso a determinados cargos, como a ser alcalde, a ser gobernador, en cuanto a elección popular se refiere, y a elección de otras clases, impide llegar a ser Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Contralor General de la República, miembro de los consejos seccionales de la Judicatura en las áreas disciplinarias. Entonces, los acuerdos lo que buscaron fue flexibilizar frente a los recién desmovilizados esta situación para permitir que, aún teniendo sindicaciones y luego condenas, los integrantes de las FARC puedan acceder, hoy en día del FARC, puedan acceder a los cargos como ser congresista de la República, sin tener mayor dificultad en lograrlo, y bajo la consideración de que han participado en ese proceso tanto de conflicto interno como luego de desmovilización y llegar a esa paz. Así es que este punto nos importa mucho como jueces electorales, y es el análisis de ese complejo de causales de inelegibilidad específicas para los recién desmovilizados. Un tema final tiene que ver con la justicia especial para la paz, que ya les he señalado, resulta de gran importancia. Es una jurisdicción especial que se ha creado para juzgar todos estos hechos. Recientemente, la semana pasada, se ha acordado en el Congreso de la República que además se va a ampliar hoy en día un poco más para poder recibir en esa jurisdicción especial para la paz también a los militares y policías que desde el lado del Estado participaron en el conflicto y que son investigados y que son imputados, juzgados por delitos ocurridos dentro de este conflicto. Dentro de este andamiaje de la Jurisdicción Especial para la Paz se tiene hasta ahora 4 salas especializadas, 2 secciones de primera instancia, una de revisión de sentencias, una de apelación y una de estabilidad y eficacia. Este sistema está diseñado bajo principios de especialidad, de universalidad, de condicionamiento de incentivos, de independencia ante la justicia ordinaria, y de funcionamiento especial, con una consideración, con unos perfiles de los magistrados diferentes a quienes ocupamos la magistratura en otras jurisdicciones, pues debe comprenderse el fenómeno que se va a juzgar dentro de un contexto más amplio que el jurídico, señalan ellos. Este es, en resumen, lo que quiero compartir con ustedes sobre el tema de del proceso de paz, de la transición y de los momentos que sigue viviendo mi país para lograr en efecto una paz estable y duradera, situación que eventualmente, respecto de la que eventualmente algunas personas mantenían algún temor si con el nuevo gobierno se iba a mantener o no se iba a mantener, pero que ha sido apaciguada por el presidente de la República al advertir cómo continuará implementando los acuerdos siempre y cuando, obviamente, la otra parte, es decir, ahora el FARC, cumpla con las condiciones a las que se comprometió. Yo nuevamente les agradezco muchísimo su asistencia, su permanencia en este recinto, y agradezco muchísimo a los organizadores y quedo a disposición de ustedes si están dispuestos a alguna pregunta. Muchas gracias.